Saludos. En esta lección vamos a hablar sobre los personajes. Unos buenos personajes le van a dar mucha vida y mucho interés a tu historia. Hay diferentes tipos de personajes. Yo te voy a hablar aquí en este taller de unos poquitos, de muy pocos, ¿vale? Hay muchísimos tipos de personajes, pero nos vamos a centrar en los más importantes porque como vamos a trabajar con una iniciación a la escritura y además utilizaremos los cuentos y los relatos cortos para practicarlo, pues no puedes utilizar mucha cantidad de personajes porque sería muy difícil de manejarlos todos y de hacer que todo encaje bien. Y además que en relatos y en cuentos cortos pues no hay mucho espacio para ponerlos a todos a actuar, ¿vale? Los personajes son esas personitas, esos actores que llevan que son los que viven las aventuras de tu historia. Y en la siguiente lección verás que te voy a dar una ficha con características de los personajes. Es decir, es una ficha donde tú tienes que ir escribiendo las características de tu personaje para diseñarlos, para conocerlos, para saber cómo son. Porque es muy importante que tú conozcas al dedillo, que conozcas muy bien cómo son tus personajes. Y de esa forma sabrás cómo se van a comportar en toda la historia. Bueno, yo te lo voy a resumir mucho para que puedas centrarte y empezar a trabajar con ellos. Y lo más importante que tienes que tener en cuenta a la hora de ponerlos a actuar en tu historia es ¿qué quieren tus personajes? ¿Qué es eso que desean con tantas ganas? ¿Qué es ese problema que tienen que resolver y que lo quieren resolver muchísimo? Bueno, pues eso es lo más importante por ahora para tus personajes. Es decir, fijaros, este personaje de aquí lo que quiere es que en este campo se construya un colegio o un supermercado o un asilo para ancianos, lo que sea, pero es algo que quiere conseguir tu personaje y eso es lo que la va a motivar para hacer todo lo que tenga que hacer en tu cuento. Este personaje lo que quiere es que se construya un parque con columpios y demás. Este personaje de aquí lo que quiere es que se construya un campo para labrar y para plantar cereales o lo que sea, ¿vale? Pero es algo importante que quieren algo y lo quieren con muchas ganas y eso es lo que van a intentar conseguir a lo largo de todo el cuento. Bueno, entonces, lo más importante que tienes que tener en cuenta es que los personajes quieren algo y lo quieren con muchas ganas. No se pueden rendir, van a luchar por conseguirlo. ¿Vale? Muy bien. Los personajes tienen características. Cuando tú presentas a los personajes, a los lectores, tienes que describirlos. Pero, ojo, cuando tú escribes un cuento, una historia, no es lo mismo que hacer una fotografía, ¿eh? Tú no, en una novela, en un cuento, no se describe a los personajes con todas sus características. Tú sí, cuando hagas la ficha de tu personaje, vas a describirlos muy bien para tener muy claro cómo son. Pero todo eso que tú escribes es para ti, no es para los lectores. A los lectores le vas a dar 4 pinceladitas de cómo son tus personajes. Vas a describir solo los detalles más importantes, los más característicos, los más especiales que tienen tus personajes. No tienes que describirlos de cabo a rabo. ¿Por qué se hace esto? Pues porque una cosa importante que ocurre con la literatura es que hace trabajar la imaginación de los lectores y no podemos decirles exactamente cómo son los personajes porque queremos que se los imaginen ellos. Imagínate este personaje de aquí, ¿vale? Pues podemos describirlo como que es un ser enorme, gigante, con una cabeza muy grande y unos ojos muy grandes. Es calvo y no tiene labios, con lo cual se le ve todos los dientes y toda su piel es de color clarito. Y ya.
¿Veis? Y entonces el lector, con su imaginación y lo que le hemos dicho, se imaginará a este personaje, a este fantasma, a este monstruo, como queramos llamarlo, de una forma o de otra. Y puede ocurrir que yo lea tu historia y me imagine a este personaje de una forma y tus padres lean tu descripción y se imaginan a este personaje de una forma muy diferente. Pero eso es lo bonito de la literatura, ¿vale? Imagínate que describimos a nuestro héroe o a nuestro protagonista y decimos que es un joven de unos 15 años de edad, con el pelo largo que le cae sobre la cara y es muy delgadito y tiene un aspecto triste. Bueno, pues ya está. Con eso yo me imaginaré a este personaje de una forma y otro lector diferente se lo imaginará de otra forma. O decimos que tenemos a este personaje que es un señor adulto, que casi es un anciano y que tiene una barba muy poblada, muy grande, que suele llevar un sombrero de ala muy ancha, que le da sombra sobre la cara y que tiene una nariz grande y gorda. ¿Vale? Pues entonces ya está. ¿Podemos decir que viste con una especie de túnica? Pues sí, podemos decirlo, pero no necesitamos explicar con todo lujo de detalles cómo es. ¿Vale? Fíjate aquí, tenemos un astronauta y un extraterrestre. ¿Vale? Pues podemos decir que el extraterrestre es un ser con brazos y piernas, que tiene un cuello muy largo, que tiene una cara que parece un cono invertido, que sus ojos son como dos luces que brillan con un color azulado, que la parte superior de la cabeza llevan como una especie de gorro que parece una bandeja puesta del revés. Bueno, pues ya estaría. Y entonces después cada lector se imaginará a tu extraterrestre como quiera. Podemos añadir pues que es mucho más alto que el astronauta. ¿Vale? Vale, pues ya tenemos que los personajes quieren algo, lo quieren con muchas ganas y además vamos a destacar los detalles especiales y más característicos de los personajes. Bueno, luego, aunque tengamos un personaje que sea un héroe, que sea nuestro protagonista, no tiene mucho interés si nuestro protagonista siempre gana, por muy héroe que sea. El héroe tiene que ganar, tiene que perder y el lector tiene que estar pendiente de decir, ostras, este personaje no gana siempre, a veces pierde. Entonces le mantenemos el interés y la intriga por saber qué va a pasar en la historia. Pero si nuestro héroe siempre gana, se pierde el interés, se pierde la intriga, el suspense, no sabemos siempre que va a ganar sí o sí, con lo cual es muy posible que nos aburramos de la historia porque sabemos que va a ganar, entonces no tiene interés. Así que es muy importante que el personaje, que todos los personajes, el héroe, el villano, a veces pierda y a veces gane, ¿de acuerdo? Y algo muy importante de todo ello es que cada vez que nuestro personaje corra una aventura y sufra una derrota o obtenga una victoria, tiene que aprender con todo eso, tiene que evolucionar, tiene que ir cambiando, porque no puede ser que se enfrente el héroe a un villano enorme, gigantesco, como ves aquí, le gane y que no aprenda nada. Tiene que aprender algo, algo tiene que cambiar. Y esa es otra característica de los personajes importantes del cuento, que los personajes a medida que avanza la historia van evolucionando, van cambiando y eso se tiene que ver. Fíjate aquí este Spider-Man que al principio es un Spider-Man con su trajecillo y ya, pero su traje va cambiando porque va evolucionando, va aprendiendo, va mejorando sus habilidades, va mejorando sus características y al final, pues fíjate, tiene que ser un escudo, tiene unos brazos robóticos. Bueno, pues es una forma de ver que nuestro personaje tiene que evolucionar. Es algo muy importante que tienes que tener en cuenta para tus historias. Claro, cuando escribimos un cuento cortito, una historia cortita, el cambio pues va a ser pequeñito, pero algo de cambio tiene que haber. Aunque no tiene por qué ser que les salgan brazos robóticos, ¿eh? Puede ser un simple cambio de opinión, que al principio... Imagínate, este personaje quería que aquí se construyesen columpios, pero a medida que avanza la historia se da cuenta que no, que lo que necesita en realidad es que se construya un colegio.
porque porque hay niños que no pueden estudiar porque no tienen colegio, entonces, y incluso a él le puede pasar, y entonces se da cuenta de que necesita más un colegio que un campo de juegos. Bueno, pues ya algo ha evolucionado, algo ha aprendido y algo ha cambiado en este personaje. ¿Lo entiendes un poquito? Bueno, pues en la siguiente lección vamos a ver cómo tienes que diseñar a tus personajes, cuál es esa ficha tan famosa que tienes que rellenar para diseñar a tus personajes.